Hola, buenas noches. Aquí tenemos la imagen de nuestra hermosa negra Tomasa, que hacía ya rato no nos sintonizábamos. Estábamos grabando en Facebook Live, pero aquí nos está acompañando Negrita Tomasa. ¿Cómo está usted? Saluda. Ahí te manda saludos todos los que se están sumando a estas horas de este jueves 6 de septiembre. Estamos aquí transmitiendo en Periscope. Buenas noches, desde Petatlán Guerrero nos mandan saludos. Qué bueno que están aquí con nosotros. A Ciudadanos Switch. Desde Pachuca versus Erwin, que estuvimos en Pachuca el domingo pasado. Presentamos el libro Cleptocracia en la en la feria del libro de la universidad. Me dice que está muy oscuro. Claro que está oscuro porque es la negra Tomasa la que está aquí, pero ahorita cambio de pantalla. Aquí ya no se ve tan oscuro, pero aquí por aquí tengo a la Anastasia, pero no quiere sumarse el día de hoy. Buenas noches desde Querétaro, desde Catepec, desde el Estado de México, desde la colonia Álamos en la Ciudad de México, desde Medellín de Bravo, Veracruz. A JC Rus les mandamos un saludo, que es su primer Periscope. Es una plataforma que es muy útil para comentar, para transmitir. Desgraciadamente nos hemos concentrado en unos días en otras plataformas, pero aquí vamos a estar siempre. Saludos desde Chiapas, desde Querétaro también, en Hermosillo, Corbel, qué bueno que nos estás viendo, de Atizapunk, desde Azcapotzalco, ojalá nos estén viendo, porque vamos a hablar pues del tema que está dominando ahora sí la agenda informativa, la agenda nacional. Ya hay un pronunciamiento de Andrés Manuel López Obrador en contra del porrismo en la universidad. El día de hoy, el Senado de la República, todas las bancadas, se pronunciaron en contra de la violencia, se solidarizaron con los más de 30,000 estudiantes que el día de ayer, miércoles 5 de septiembre, marcharon de la Facultad de Ciencias Políticas a la torre de rectoría de la UNAM para reclamar no solamente el fin de los porros, la detención de los responsables de la violencia el lunes pasado, sino también una verdadera limpia en los cuerpos de seguridad de la UNAM. Es un desafío lo que enfrenta la UNAM y por tanto es un desafío de todos. La UNAM, en otras ocasiones hemos dicho, y en otros espacios, es el termómetro político social del país. En estos momentos la UNAM está siendo epicentro de un despertar de los estudiantes y de los académicos a raíz del hecho que sucedió el lunes 4 de septiembre pasado. Perdón, el lunes 3 de septiembre apenas. ¿Qué sucedió? Hubo una manifestación pacífica en las afueras de la torre de rectoría, estudiantes del CCH Azcapotzalco con una serie de demandas académicas, pero también estaban parientes de Miranda Méndez, una chica que fue asesinada y calcinada en el Estado de México en esta larga sucesión de crímenes de odio y de feminicidios contra mujeres. Ella era estudiante del CCH Oriente. Bueno, en medio de la manifestación llegaron unos jóvenes disfrazados de supuestos integrantes de equipos de fútbol de la UNAM con armas punzocortantes, con bombas Molotov, con instrumentos para herir y para atacar a los jóvenes que estaban en ese momento manifestándose. Hubo varios heridos, pero en especial dos están especialmente graves. Joel Mesa, estudiante de Filosofía y Letras, que puede perder el riñón por las agresiones, y otro joven, Emilio Aguilar Sánchez. La actuación de los porros no solamente fue de manera abierta y frontal, sino impune. El propio jefe del cuerpo de auxilio UNAM, que es el cuerpo de vigilancia que tiene la Universidad Autónoma de México,
Teófilo Licona, ese es su nombre, jefe Cobra, pues estaba ahí, según las versiones y los videos que se han estado circulando. Él no solamente no hizo nada para detener la violencia que se estaba produciendo en ese momento en frente de rectoría, en la explanada tan simbólica y tan importante de la UNAM. No solamente eso, decían que incluso parecía dar órdenes a los pandilleros. Evidentemente el ataque es uno más de los muchos que han habido en este periodo del rectorado de Enrique Graue. Me dice que corran a Teófilo Licona. El día de hoy se anunció, o el rector anunció, que estaba destituyendo a este personaje, pero también ordenó la investigación en los cuerpos de auxilio de la UNAM. Aquí aprovecho para mandarles saludos a los que se están sumando desde Tampico. Buenas noches. Aquí tomando un cafecito con la imagen de nuestra querida María Sabina, nuestra bruja mayor. Saludos también a Naucalpan. Qué bueno que nos están viendo. Cesarín Torres nos pregunta: ¿quién cobija los porros? Dice Morgana Lee Fay: Graue es un tibio, no ha hecho nada por la UNAM. ¿Con qué fin hacen daño los porros? ¿No es mejor detectar los problemas antes de que se detonen? Bueno, es que la historia del porrismo en la UNAM es tan antigua como la represión del 68. Los porros o los cuerpos porriles en la UNAM siempre han estado organizados, financiados y entrenados por grupos políticos que quieren incidir en el contexto nacional o que buscan desestabilizar a la UNAM, no solamente porque es la principal casa de estudios del país, sino porque también es un espejo de la realidad y de las disputas de poder que suceden a nivel nacional. El porrismo surgió como parte de una estrategia de choque contra otro tipo de grupos tanto de la izquierda como de la derecha o de la ultraizquierda. Y desgraciadamente, en una etapa reciente, el porrismo se ha identificado también con grupos fundamentalistas o que pretenden secuestrar a la UNAM o transformar o piensan que la UNAM es una especie de representación del Estado represor y pues están actuando de una manera impune desde hace ya buen tiempo. No solamente desde el rectorado de Enrique Graue, sino desde antes. Nada más para contextualizar un poco más. Si nosotros nos acordamos, el movimiento del 68, el movimiento estudiantil, que era un movimiento en demandas de libertades civiles, de la eliminación del delito de desaparición forzada, perdón, no de desaparición forzada, el delito de disolución social, el delito también o la criminalización de la protesta social, era una de las demandas centrales del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga en el 68, junto con el respeto a la autonomía, porque la autonomía fue violentada en aquel famoso bazucazo a San Ildefonso. La UNAM en el 68 fue el territorio también de las disputas por la sucesión de Gustavo Díaz Ordaz hace 50 años. Y el ganador de esa matanza pues fue quien estuvo en la presidencia de la República del 70 al 76 y que todavía vive, por cierto, llamado Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez también fue, a final de cuentas, el responsable político del Halconazo, una matanza que ocurrió en el 71. Y así frecuentemente los movimientos o las agresiones al interior de la UNAM de una u otra manera han tenido que ver con una coyuntura político-electoral nacional. Cuando surge el Consejo Estudiantil de Huelga, quizá uno de los movimientos contemporáneos más importantes dentro de la UNAM después del Consejo Nacional de Huelga, pues también se estaba debatiendo en el país el rumbo que debía tomar el Estado. Había una corriente neoliberal que a final de cuentas ganó con Carlos Salinas de Gortari, había una corriente nacionalista, democratizadora,
que encabezó finalmente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que se salen del PRI. El movimiento del 86 del CEU antecede a la fractura del PRI en el 87 y, por supuesto, a la sucesión presidencial y al fraude electoral del 88. También, en vísperas de la sucesión presidencial del año 2000, ya con un contexto muy diferente, surge otro movimiento dentro de la UNAM, que es el CGH, el Consejo General de Huelga, que inicia con unas demandas muy concretas en defensa de la escuela pública y termina secuestrando a la universidad, y el propio Consejo General de Huelga termina secuestrado por grupos de ultrarradicales. En fin, este es el contexto para que nosotros entendamos que lo que está sucediendo ahorita en la UNAM tiene que ver con el cambio de gobierno, con el cambio de un modelo priista a otro modelo que va a encabezar López Obrador y el partido mayoritario, que es Morena, y por supuesto es una bomba sembrada de una manera muy perversa, muy siniestra, porque no solamente va a afectar, ya no digamos al gobierno de López Obrador, va a afectar a toda la sociedad y puede generar un clima de mayor intensidad y de violencia. La UNAM, según un documento que el día de hoy me mandaron, es un documento firmado por un grupo de padres de familia que están abogando por la aparición de 53 estudiantes desaparecidos en CEU. Este documento, que está dirigido al rector Enrique Graue, dice: mensaje a la comunidad universitaria de docentes, trabajadores, padres de familia. Es el colectivo Los Necesitamos, que busca a sus 53 hijos desaparecidos de la UNAM. Están acusando en este desplegado al rector Graue de indolencia, por lo menos, o de no haber tomado cartas en el asunto frente a la descomposición violenta que ya ha cobrado 357 ataques sexuales en la UNAM. La violencia sexual contra mujeres y varones en Ciudad Universitaria se ha desatado. Y se ha desatado casi a la par de la presencia de grupos del crimen organizado. La UNAM no ha estado ajena al fenómeno que se ha dado en todo el país, en entidades como Tamaulipas, como Nuevo León, como Chihuahua, como Guerrero, donde hay una disputa de grupos de narcomenudistas que además están coludidos con grupos políticos, exactamente igual que los porros. Hay, dicen ellos, 82 narcos, porros y demás elementos que están pues conviviendo bajo la gestión de el rector Narro. A pesar de los 43,000 millones de pesos que pidió usted, le están dirigiendo la carta a Graue, para que este año supuestamente para mantener segura la UNAM, y a pesar de estar enrejada la UNAM con el plan 911, usted y sus policías de vigilancia UNAM permiten entrar, a pesar de existir cámaras a lo largo y ancho de la ciudad universitaria, a los delincuentes. Condenamos que a pesar del monitoreo de las cámaras bajo su gestión, no solo ingresen y aumenten el número de narcos y porros, sino que ingresen bombas Molotov, armas blancas, y que no haya control alguno por parte de usted ni de su titular de servicios a la comunidad, y responsable como usted del actuar de los policías de vigilancia de la UNAM, cuyos nombres y rostros nunca se han dado a conocer a la comunidad universitaria y a quien usted, doctor Graue, siempre les ha respaldado en sus versiones de suicidios, riñas, a los que reducen las causas de luz de los múltiples casos de homicidios que se han dado durante su gestión. Condenamos los adjetivos peyorativos que empleó usted, doctor Graue, ante los casos de Lesbi, una chica a la que acusaron de haber sido consumidora de drogas y que fue, según esto, suicidada en la UNAM. A Marco Antonio, a quien usted tildó de desestabilizados. Condenamos el despido masivo de docentes mexicanos de la UNAM que usted ha sustituido por extranjeros
del ITAM o por políticos de los partidos. En fin, es una carta muy dura, pero que también está hablando de un recuento de daños que se han ido acumulando a lo largo de la gestión de Enrique Graue. ¿Qué va a suceder con los próximos días en la UNAM? Ya por lo pronto la comunidad se ha expresado en una de las manifestaciones más importantes en los últimos años. El día de ayer, 30,000 personas mínimo, entre académicos, entre estudiantes, entre padres de familia, entre trabajadores de la propia UNAM, salieron a repudiar la violencia. La UNAM vuelve a ser hoy un centro de atención y foco de interés, no solamente por el aniversario de la matanza del 2 de octubre, sino por la necesidad de que defendamos esta institución de la descomposición que se está viviendo en ella, como en todo el país, y también un compromiso muy firme de que no puede ser posible que hayan acusaciones, no sabemos si sean ciertas o no, pero hay acusaciones muy graves y delicadas contra el jefe de auxilio UNAM. Entonces, estamos hablando ya no de una ciudad universitaria, sino de pues, una ciudad del crimen, en donde todavía se sigue dando una academia de muy alto nivel, pero no podemos permitir que esto suceda, y por eso creo que es importante que nosotros nos concentremos y vigilemos muy bien lo que esté pasando en la UNAM. No nos perdamos de veras en otro tipo de asuntos a veces coyunturales de menor importancia. Esto es de lo más importante para la vida del país, para la vida de la Ciudad de México, para todos. En fin, agradezco sus comentarios. Clodomira Mus dice, están coludidos con malhechores y narcos. Dice versus Erwin, valores es lo que hace falta, y también, por cierto, limpiar los cuerpos de seguridad. Me dice, ¿cuál es tu opinión acerca de la nula reacción de AMLO por el asunto de los diputados verdes a Morena? Hasta donde yo entiendo ya reaccionó y dijo que él sostiene su discurso de toma de protesta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no inmiscuirse en los asuntos de los otros poderes. La UNAM es el microcosmos del país, así es, y por eso es importante defenderla. Muchas gracias. Este es un comentario y un análisis del día de hoy. No adelanten vísperas, esto apenas va a empezar. La cuarta transformación va a empezar, no sobrereaccionemos y sobre todo defendamos a la UNAM. Rufino Barrera, muchas gracias. Buenas noches.